Una de las etnias que han vivido históricamente en la tierra prometida son los palestinos. A pesar de que ellos han estado allí en esta tierra, son más proclives al Islam que al cristianismo. De tal manera pues que el programa que tenemos preparado hoy se llama ¿Cómo evangelizar a un palestino? Para desarrollar este programa vamos a entrevistar a Sergio Handal, quien es un pastor de origen palestino, nacido en Honduras, pero radicado en la ciudad de Monterrey. Junto a Juan Carlos Valladares vamos a compartir una serie de conceptos y de principios fundamentales para alcanzar a esta etnia, los palestinos. De tal manera pues que yo le invito que nos acompañe en este interesantísimo programa con Juan Carlos Valladares y el pastor Sergio Handal, de origen palestino, radicado en Monterrey, y que nos va a enseñar en esta ocasión cómo alcanzar, cómo evangelizar, cómo presentarle el mensaje de Jesucristo a una persona de esta etnia. Entonces, estamos con ustedes en breve. Bienvenidos al programa de hoy, este es UPL 360, qué bueno que está con nosotros Juan Carlos. Raúl, en esta ocasión vamos a estar abordando un tema supremamente interesante y es cómo evangelizar a un palestino. Sin lugar a dudas, y para desarrollar este programa está con nosotros Sergio Handal, quien es un hombre de origen palestino, nadie mejor que él para desarrollar este programa. No se vaya, quédese con nosotros, ya regresamos. ¿Quieres estudiar para servir al Señor en tu iglesia? Universidad para Líderes te ofrece 8 diplomados diferentes. Escoge el que más te convenga y ponte a estudiar cuanto antes. Para más información visita universidadparalíderes.com o llama al teléfono 904-415-3464. Las tendencias y nuevas tecnologías del mundo demandan un liderazgo efectivo en nuestros ministerios. ¿Estás listo para afrontarlo? Universidad para Líderes ha creado la modalidad que llevará a tu iglesia a un nuevo nivel, Tu Campus. Es la plataforma para desarrollar integral y efectivamente la visión que Dios ha puesto en tu ministerio. Fundar un campus UPL en tu iglesia es muy fácil. Ingresa a universidadparalíderes.com, llena el formulario con tus datos y comienza a desarrollar el ministerio como nunca lo creíste posible. Qué bueno que está con nosotros. Si usted mira un canal de noticias en este momento, sin duda que uno de los tópicos principales va a ser el conflicto israelí-palestino. Y el otro tópico importante es sobre lo que está pasando en el mundo musulmán y en el mundo árabe. Entonces, para eso estamos hablando hoy sobre un tema, cómo evangelizar a un palestino, cómo llegar con la palabra a esta persona que tiene otra fe. Y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial que Raúl va a introducir en este momento. Con nosotros el pastor Sergio Handal, hondureño, de origen palestino, pero radicado en Monterrey, México. Sí, bienvenido, Sergio. Gracias, gracias. Es un gran placer estar con cada uno de ustedes. Tantos años de no vernos y no estar en estas conversaciones tan interesantes y que son de muchísima utilidad para todas las personas que en este momento están viéndonos ahí en diferentes lugares. Esperamos que sea de una tremenda bendición y, lo que es más importante, una información útil para cada momento de sus vidas. De hecho, Juan Carlos, este programa lo hicimos con Sergio hace 11 años, ¿verdad? Y entonces hoy lo vamos a repetir, pero lo vamos a actualizar. ¿Y te gustaría verte cómo te mirabas hace 11 años, Sergio? Es un poco traumático muchas veces ver el paso del tiempo, pero sí. Vamos a retroceder. Siempre esos recuerdos. Vamos a retroceder 11 años, Juan Carlos, en este momento. Muy bien. Adelante. Es malo. Lo que nos interesa es que esa persona sepa que Isa vino a morir por todos sus Número pecados. 2, no vamos
a discutir temas teológicos con ellos, No hay necesidad. sino que vamos a decirle lo que Alá hace a través de Isa. Y que lo que hizo él vino Ok. y pagó por todos los pecados de la humanidad. Entonces, y se le dice, si tú crees eso, puedes estar seguro de estar para siempre gozando de la presencia de Alá a través de Isa. Y ahí es donde viene el punto. Muchos dicen, ¿cómo es que es a través de Isa? Mi experiencia con musulmanes que no han sido americanizados, sino con musulmanes que nos visitan, vienen a nuestros que vienen países, de Oriente. es que ellos escuchan muy atentamente y dicen, yo no sabía eso. Bueno, Sergio, pues mira, hace 11 años, ¿cómo nos mirábamos nosotros en esa época? Sí, no cabe duda. Estos 10 años en el norte de México pues han causado un efecto muy positivo en nuestro corazón, en nuestra vida, y sin lugar a dudas, los cambios que se están llevando a cabo en Medio Oriente son más preocupantes que nunca, y este tema es más vigente que en cualquier momento. Pareciera que hoy en día la iglesia evangélica está a favor de Israel y en contra de los palestinos. Explícanos un poquito qué es lo que está pasando en esta región del mundo y por qué ese conflicto entre palestinos e israelíes. En este momento preciso de la historia, quizás el pueblo palestino no está recibiendo la atención que en otros momentos. En el momento que estamos grabando el Estado Islámico, una institución, un movimiento ISIS. mayormente sunita está actuando, ISIS, correcto, y está actuando en el Medio Oriente, causando estragos en medio de la población sunita musulmana, que viene siendo básicamente el 90% de los musulmanes en el mundo, lo cual implica una preocupación extrema a nivel mundial. Entonces, ¿cómo está el pueblo palestino en este momento? Quizás un tanto en el olvido, ha pasado a un segundo, algunos dicen que hasta un tercer plano. Las personas están, los gobiernos del mundo están más preocupados en controlar, definir y hasta neutralizar lo que es ISIS, el Estado Islámico. Consideramos que algo que es muy importante en este momento es comprender, existen dos mundos palestinos. Los palestinos que están fuera de la región del Medio Oriente y que son mayormente musulmanes en la actualidad. Un dato muy interesante, en 1939, para el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la población palestina era 78% cristiana, llamándose ortodoxos, católicos, muy pocos protestantes en aquel tiempo, y la minoría eran musulmanes. Para el año 2009, que fue el último censo confiable, habían 12 millones de palestinos a nivel mundial. Aproximadamente 4 millones, un poquito más, viviendo dentro de Palestina y la Franja de Gaza, la región del margen occidental en Jordania. Eran 4 millones más 1,5 millones en Jordania, más otro millón que está viviendo dentro de Israel. Y ellos son mayormente musulmanes. Pero fuera de esas regiones tenemos Chile con 500,000 de palestinos. Hay más palestinos en Chile que lo que hay en el Líbano. Hay más palestinos en Chile que lo que hay en algunos países del Medio Oriente. Y bueno, se constituye básicamente en el mayor asentamiento palestino fuera del Medio Oriente. Entonces, es algo increíble. Ahora, para que establezcamos, digamos, la validez y utilicemos la expresión latina ad verecundiam de la autoridad que tiene Sergio de hablar de esto, el origen palestino de él. Porque si alguien tiene autoridad para hablar, es él. Háblanos de tu origen palestino, Sergio, Gracias. para que la gente vea de que tú eres la persona que tiene autoridad para hablar de eso. Sí. Bueno, mis cuatro abuelos son palestinos. De hecho, Por padre y madre, claro. Por parte de padre y madre. Ellos ya fallecieron. Los 4 nacieron en la ciudad de Belén. Es interesante que inclusive se conocieron las familias antes de venir acá sin saber que el destino los iba ¿Se conocieron en Belén? Se conocieron en Belén cuando estaban chicos. Mi bisabuelo
maquilaba los trajes que hacían los uniformes para el ejército turco. Recordemos, en ese tiempo... Los otomanos. Sí, que era el imperio que estaba dominando de una forma trágica, si se puede decir así, el Medio Oriente hasta lo que es el Canal de Suez, que ya mayormente sabemos que había influencia británica, pero hasta ese momento, algo que es importante estar recordando, el ejército turco estaba allí, mi bisabuelo maquilaba para ellos, vino la Primera Guerra Mundial que provocó básicamente un éxodo de muchos jóvenes palestinos, mayormente hacia América. Sí, que salieron con pasaportes turcos. Por esa razón. Exactamente. Turcos, hasta el día de hoy. Pero son palestinos. Y por eso es que a los árabes palestinos, cuando se les dice, tú eres turco, básicamente es una gran ofensa. Claro, por supuesto. El nombre del enemigo. Exactamente, el nombre del enemigo, el Imperio Otomano. Y paradójicamente, hasta el día de hoy, turcos y árabes no se llevan bien. Hasta el día de hoy. Excepto en América Latina, que turco y es la misma. Pero ¿cómo llegan a Honduras tus familiares? ¿Y cuándo Pero llegan? antes que vamos a hacer una pausa, porque ya producción nos ha dicho que tenemos que hacer una breve pausa. No se vaya, permanezca con nosotros. ¿Quieres aprender a predicar el Evangelio? Este ya no es un problema. Universidad para Líderes ha creado el Diplomado en Predicación y Elocuencia. 4 cursos prácticos que te convertirán en un predicador elocuente. Para más información visita universidadparalíderes.com o llama al teléfono 904-4153-464. Qué bueno que está con nosotros en su programa UPL 360. Tenemos con nosotros a Sergio Handal y en el segmento anterior nos estaba explicando ese fenómeno, o mejor dicho, los elementos históricos y políticos del fenómeno la salida de los... Usted tenía una pregunta, Raúl. De los palestinos. ¿Cómo llega tu familia a Honduras? Precisamente a raíz de la finalización de la Primera Guerra Mundial, cuando Turquía pierde la hegemonía que tenía sobre el Medio Oriente y Gran Bretaña y Francia empezaron a tomar control de todos esos lugares. Por mandato de la Liga de las Naciones. Sí, recordemos que Francia estaba a cargo del Líbano y el resto era básicamente británico. Y Palestina quedó en poder de los británicos. Sí, quedó en poder de los británicos parcialmente porque había una región autónoma que siempre se le dio, si se puede decir así, como un gesto de buena voluntad a quien era en ese momento el bisabuelo, o el bisabuelo, del actual rey de Jordania, que era un rey hasemita, mayormente. Entonces, había una buena relación. Es interesante que hasta el día de hoy Jordania se lleva muy bien con Occidente. Y esa es una relación que, quieras o no, ha dado un factor de estabilidad dentro de esa zona tan conflictiva. Entonces, ¿cómo llegan a Honduras? Ellos, básicamente, al salir de ahí comenzó un movimiento de tíos, de primos, que se movilizaron a conseguir mejores opciones, no de trabajo, sino de seguridad para los muchachos. Porque recordemos, antes de eso, los turcos alistaban a los palestinos para ir a la guerra. Posteriormente eran los británicos que estaban metidos en conflictos alrededor de todo el mundo. Recordemos, en ese momento, quiérase o no, Inglaterra era el imperio a nivel mundial. India, Bangladesh, Pakistán, muchos lugares que hemos mencionado de Asia, algunos lugares en América. Básicamente se llamaba a formar filas por parte del ejército británico a muchos de estos muchachos que eran puestos como carne de cañón prácticamente en las guerras. Eran guerras muy crueles. Hoy en día están los soldados con aire acondicionado apretando un botón y ¡bah! Sale un misil, pero en ese tiempo era una muerte cruel, dura. No es que la muerte hoy no sea tan cruel, pero lo que estamos diciendo era una lucha encarnizada, terrible. Entonces, estos jóvenes empezaron a buscar huir de esos conflictos bélicos y vinieron a tierras que eran tranquilas. ¿Tu familia era católica, era musulmana? Mitad ortodoxa, mitad católica. Recordemos,
casi el 80%. ¿Y de tú los fuiste palestinos, criado en qué tradición? básicamente católico, pero con una alta simpatía hacia la iglesia ortodoxa. Mi abuelo fue fundador de la iglesia ortodoxa, uno de los fundadores de la iglesia ortodoxa en Honduras. Tú eres originalmente San Pedro Sula. Yo soy originario de San Pedro Sula y allí está todavía la única iglesia ortodoxa. Y tú eres de La Salle. Sí, yo estudié en La Salle. De hecho, el único sacerdote ortodoxo que tenemos en Honduras es un primo mío, que actualmente que estudió en Jordania y que está ahí haciendo... Ahora, la gran pregunta es cómo un palestino de origen de cepa completamente nacido en San Pedro Sula se convierte al cristianismo protestante. Sí, en ese momento fue algo medio traumático para muchas de las personas que estaban alrededor. Básicamente no existía cristianos de origen palestino en Honduras. Y fue el momento de Dios. Consideramos que esa década de los 70 trajo mucha luz con respecto a la apertura de leer la Biblia. Recordemos. ¿Cómo llega el evangelio a ti? ¿Cómo te conviertes? Pues a un primo mío que básicamente estaba él muy involucrado en una vida sin Dios. Y cuando digo sin Dios, drogas, desconocimiento de la palabra. Él no era cristiano, se va a estudiar a Estados Unidos, a un lugar, y básicamente, no me pregunten cómo, esos son los caminos de Dios, empieza a estudiar en una universidad cristiana. Se le presenta el evangelio. En ese momento cree en Jesucristo. Comienza a tener un cambio interno. Y apenas 2 meses después de que sucedió eso en la vida de él, dice, voy a ir hacia Honduras nuevamente, voy a estar un fin de semana nada más para darle el evangelio a toda la familia. Y bueno, y llegó al colegio donde yo estaba estudiando en La Salle y básicamente entró, me invitó a pasar a su auto y de entrada me hizo una pregunta, Sergio, ¿a dónde te vas a ir el día que te mueras? Me dice. Yo pensé, con toda franqueza, que las drogas habían causado tanto daño que ella hacía preguntas existencialistas raras y hasta me dio un poco de temor. Sin embargo, la pregunta fue interesante. Yo le dije, pues yo creo que voy a estar con Dios para siempre. Y él me preguntó, ¿por qué? Porque hay una balanza celestial, le mencioné yo. Y yo creo que la balanza se inclina un poquito más a favor de las cosas buenas que yo hago en vez de las cosas malas. Y él me hizo una pregunta seria, ¿y en qué parte de la Biblia está eso? Llevo 30 y pico de años conociendo al Señor, casi 40 años, y la verdad, ese verso no existe en las Escrituras. La salvación no es por medio de la fe, por gracia de Dios. Así es, interesante. ¿Qué distingue? Yo escuché estadísticas de que 3% de la población palestina es cristiana, una mezcla entre católicos y evangélicos. Pero escuché estadísticas que del lado de Israel, 3% de la población es cristiano. O sea que hay más cristianos en teoría en Palestina que en Israel. Pero antes creo que vamos a tener que hacer una pausa, pero dejemos esta pregunta. ¿Está siendo Palestina evangelizada en este momento? ¿Hay espacios para la evangelización? Y creo que vamos a hacer una pausa, ¿no es cierto, Raúl? Así es, no se vaya, quédese con nosotros. ¿Te gustaría conocer las grandes doctrinas de la fe cristiana y hacer un estudio panorámico de ellas? Universidad para Líderes te ofrece el diplomado interactivo en Teología Sistemática completamente gratis. Regístrate ahora mismo en www.universidadparalíderes.com. ¿Quieres estudiar para servir al Señor en tu iglesia? Universidad para Líderes te ofrece 8 diplomados diferentes. Escoge el que más te convenga y ponte a estudiar cuanto antes. Para más información visita universidadparalíderes.com o llama al teléfono 904-415-3464. Usted está viendo UPL 360, estamos desarrollando el programa Cómo evangelizar a un palestino. Juan Carlos, ¿cuál era la pregunta que teníamos para Sergio? Sí, se está evangelizando al mundo palestino. En Palestina hay espacios para desarrollar ministerio.
¿qué es lo que hay que hacer para evangelizar a un palestino? Yo diría que sí, se está evangelizando al mundo musulmán, pero recordemos, cada país tiene diferente tipo de reglas, de leyes relacionadas al proselitismo. Por ejemplo, dentro de Palestina, y estamos hablando en la región del margen occidental, lo que es la autoridad palestina, hay mucha más libertad que en la Franja de Gaza, que hay un gobierno pro-musulmán que es altamente inflexible con respecto a la predicación del evangelio. Jamás Algo diferente, correcto, que jamás la verdad tiene una actitud más celosa con respecto a las enseñanzas de los califas que lo que está en el margen dentro de la autoridad palestina. Quiero mencionar que hay una gran diferencia entre evangelizar al palestino en Medio Oriente que hacerlo en América. Básicamente en América viene siendo como cualquier otra etnia. Estamos abiertos, hay una... o sea, evangelizar a un palestino aquí no tiene mayor... Es lo mismo principio que cualquier otra persona. Lo mismo que hacemos con cualquier otra Entonces, persona. entremos en materia. ¿Cómo evangelizar a un palestino en Palestina? Bueno, en primer lugar... O en el Medio Oriente. Sí. Entendiendo de que el mundo musulmán tiene sus particularidades, porque no es lo mismo evangelizar a un musulmán dentro de la autoridad palestina, dentro de los territorios de la autoridad palestina, como evangelizar a un musulmán en Arabia Saudita. En Arabia Saudita, básicamente, esa posibilidad está totalmente proscrita. Te Fue matan. una prohibición. Sí, te matan. Es algo que amerita, en el caso de un extranjero, tener que salir inmediatamente del país. Básicamente, no creo yo que ameritaría muerte por parte de un extranjero, pero lo definitivamente sería cárcel, después de cierto golpe, probablemente. Entonces, dentro de Palestina existe esa, si se puede decir, esa libertad. Recordemos que en la región de Israel, Palestina, Jordania, Líbano, tiene muchos lugares turísticos. Precisamente la parte turística hace de que el musulmán se abra a la posibilidad de tratar con los turistas. En ese proceso, algunos musulmanes escuchan la palabra de Dios con respeto, aunque no estén de acuerdo, y procuran ellos no venir y actuar con esa negligencia. ¿Cuáles serían los principios para evangelizarlos a ellos? En primer lugar, aunque suene un poquito raro decirlo, porque no tiene que ver con algo eminentemente doctrinal, amor y mucho servicio. Una de las mejores maneras de evangelizar al musulmán es con el ejemplo. Una de las mejores maneras. Yo creo que nosotros nos ganamos el derecho de hablarles a Dios, a los musulmanes dentro de Palestina, precisamente al ver nuestro En el ejemplo. programa pasado tú nos decías que no usáramos el nombre Jesús, sino Isa. Explícanos eso. Bueno, lo que pasa es que la palabra Jesús no existe dentro de Palestina. O sea, la traducción de Jesús en Palestina es Isa. Isa es Jesús. En otras palabras, si yo Entonces le hablamos al palestino de Isa. De Isa, claro, claro. O sea, yo tengo tíos que se llaman Isa. Significa, ellos se llaman Jesús. Cuando la persona que pensó ponerles el nombre, recordemos, esto no es algo que tiene que ver solamente con palestinos musulmanes. La familia nuestra era palestinos católicos y palestinos ortodoxos. Entonces tú le dices, recibe a Isa. Ya creían ellos en Isa y no había ningún problema. En la Biblia, claro, en la Biblia como Ahora, la palabra de Dios. ¿Hay alguna diferencia entre evangelizar a un sunita y un chiita? Sí hay diferencia. Todo depende de quién es el imán. Recordemos, los chiitas... Que el imán es el pastor, vamos Sí. a decir, para que nuestra audiencia entienda. Sí, que es el pastor dentro de los chiitas, pero recordemos, los palestinos no son chiitas. Sí. Son mayormente sunitas. Por lo tanto, existen algún tipo de maestros, califas, que vienen siendo las personas que los capacitan. Son un poquito más abiertos. Repito, todo depende de las reglas del país. Una pregunta, perdón que te interrumpamos porque ya estamos casi al final del programa. Hace 10 años tú me dijiste, me voy a Monterrey a evangelizar la comunidad palestina de Monterrey. Cuéntanos, ¿has tenido éxito? No hay tantos palestinos en Monterrey.
Tal vez es una de las cosas más importantes. Mientras en Honduras tenemos más de 250.000 de palestinos, dentro de Monterrey encontramos un grupo palestino, una comunidad palestina muy bien relacionada con el mundo evangélico. Ah, ¿de verdad? Sí, y muchos de ellos también muy bien relacionados con el mexicano propio católico. En otras palabras, la relación ha sido muy agradable. El contacto que hemos tenido con muchos... ¿Tienes palestinos en tu iglesia? Todavía no, todavía no. Y una de las razones es que, uno, es la comunidad es pequeña. Dos, nos hemos concentrado en la ciudad de Monterrey con un fuerte énfasis en aquel sector de clase media. Y paradójicamente Monterrey es una zona es una muy metrópoli, especial. sí. Es una metrópoli. Que quiero decirles que algo que nos ha llamado mucho la atención, contrario a otros lugares de México, en Monterrey no tenemos iglesias grandes. Muy bien. Ha sido muy interesante el tema, pero desafortunadamente se nos agotó el tiempo. Pero gracias por haber estado con nosotros, Sergio. Es un placer. Algunas palabras finales. Gracias. Seguramente en algún momento usted se va a encontrar con un palestino. Puede hablarle tranquilamente acerca de Isa. Isa murió en la cruz y perdonó todos los pecados. Eso bien lo puede entender. La gente respeta mucho a Jesús, respeta mucho a Isa. Fue uno de sus profetas. Aproveche esa oportunidad para hacer una conexión con ese amigo musulmán que usted tiene. Espero que el programa de hoy haya sido de su completo agrado y que los conceptos vertidos en el mismo le hayan ayudado a usted, especialmente si el Señor está hablando a su corazón para hacer ministerio con palestinos. Los palestinos, como ya hemos visto, son una etnia que necesita a Jesucristo. Viven allí en la Tierra Santa, pero que han sido discriminados por los judíos y por otros pueblos allí alrededor. De manera pues que este programa usted puede volverlo a ver a través de la internet o de cualquier otro medio para que sea fuente de inspiración para hacer misiones con palestinos. Muchísimas gracias por habernos acompañado.